Como habíamos quedado en el promo, el tema de hoy es sobre la inmigración de los puertorriqueños a Estados Unidos. En la historia de Puerto Rico hemos visto este fenómeno, ¿verdad?, en diferentes épocas, y ahora más que nunca nos afecta luego del huracán María. Empezando primero, ¿verdad?, con entender que emigrar y inmigrar no es lo mismo, porque emigrar es el movimiento de personas en un territorio o estado. Emigrar es el movimiento de salida de personas o población, ¿verdad?, de un estado a otro. Y la inmigración es el movimiento de personas de un estado, pero, o sea, de un estado entrando a otro. De un estado o de un territorio entrando a otro. Es emigrar. Y entonces el tema que estaremos hablando hoy es sobre la emigración. La salida de los puertorriqueños de aquí hacia Estados Unidos específicamente. Los puertorriqueños también salen de aquí para otros sitios, pero la mayoría de los puertorriqueños, y como ahí hemos visto hay un mapa bien interesante que el New York Times presentó sobre los puertorriqueños hacia Estados Unidos ahora. La gran población de los puertorriqueños se va a Florida, a nadie le causa sorpresa eso. También se están moviendo a Texas, Nueva York y California. Esos son los puntos estratégicos, ¿verdad?, del movimiento de los puertorriqueños. Hazme la historia sobre... Hay que destacar también, además de los conceptos emigrar, migrar e inmigrar, un fenómeno que presenta el profesor Juan Hernández, que se llama el efecto de circulación, ¿no? Que no es solamente las personas que se van fuera del país, sino también las personas que regresan. Y por eso es efecto circulación, ¿no? Pues este es un flujo constante, un flujo migratorio, porque hay personas que salen, pero hay personas también que entran. Habiendo dejado eso claro, ¿no?, hay que destacar que este fenómeno migratorio se vino a intensificar precisamente, ¿no?, bajo el dominio estadounidense aquí en Puerto Rico. O sea, vamos a hablar sobre la migración de manera breve del siglo XX y nos vamos a concentrar ahora acá en el siglo XXI. Entre 1900 y 1901, si mal no recuerdo, hubo un total de 6.000 puertorriqueños que salieron de la isla, ¿no? Específicamente a regiones como Hawái, a trabajar en la industria de la caña en aquel entonces. Y esa primera etapa migratoria concluye con una concentración de aproximadamente 34.000 personas en Nueva York. ¿Okay? Segunda Guerra Mundial, ese flujo migratorio se detiene, se continúa, ¿no?, ese flujo migratorio a partir de los años 50. No vamos a entrar en muchos detalles sobre esa migración el siglo XX, nos vamos a enfocar más ahora. Esa migración se vino a intensificar a la vez que la crisis económica se intensifica aquí en Puerto Rico. Pero a partir del 2006. Hay que hacer un paréntesis bien interesante sobre, volviendo al siglo XX, sobre que en los años 50 y a mediados del siglo pasado, los puertorriqueños fueron influenciados a moverse hacia los Estados Unidos. Una política pública del Partido Popular Democrático, con el liderato de Luis Muñoz Marín, a que los puertorriqueños se fueran a buscar el verdadero progreso de Estados Unidos. Por eso es que entonces sus familiares que viven allá, ¿verdad?, esas 2 generaciones atrás o una generación atrás que están allá, fueron influenciados por el Partido Popular realmente a que se fueran a buscar el sueño americano, como le llamaba realmente Muñoz, el verdadero progreso. Porque desde la mirada del Estado, yo he trabajado con documentos donde dice que para los años 70, por ejemplo, la población de puertorriqueños en Puerto Rico era demasiada para la capacidad que podía el Estado de cumplir con sus necesidades. Que estamos hablando de un problema desde los años 70, que casualmente en los años 70 hubo una crisis en Puerto Rico y todas las cuestiones, que hasta ahora ese problema poblacional de Puerto Rico, según la mirada del Estado, no se ha podido solucionar. Y por eso llegamos entonces al 2006. La crisis del 2006, que se asocia pues a la eliminación de las llamadas corporaciones 936 de aquí de Puerto Rico a partir de 1996. Hay muchos 6 por ahí. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? No solo es que se van muchas de estas corporaciones del país, ¿verdad? A la vez que se van estas corporaciones, o sea, todos esos profesionales que salen de nuestras universidades son personas bien preparadas, no encuentran mercado aquí en Puerto Rico para trabajar y se tienen que ir de la isla. Entonces, no solo es eso, sino también la crisis. Salud, Dios lo bendiga. Excelente. Entonces, no es solo la crisis general que se... Me dio alergia la crisis. ¿Ah? Me dio alergia la crisis. La crisis te dio alergia, pues muy mal.
no solo la crisis en general, sino también es esa fuga de corporaciones que se van del país. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Se van esas personas del país. Entonces, es menos dinero que recibe el gobierno en impuestos. Para cumplir con la necesidad que estaba hablando yo hace un rato atrás. Exacto. O sea, entonces el gobierno pues no puede funcionar apropiadamente porque, para bien o para mal, más para mal que para bien, el gobierno depende mucho de las contribuciones, de los impuestos para tener ahí sus recaudos. Entonces pues se van esas personas. No solo son personas que dejan de mover la economía aquí, sino que dejan de contribuir en impuestos. No, entonces hay otro problema ahí, que las personas que se quedan son las personas que no están moviendo la economía. ¿Por qué? Porque las personas que se quedan usualmente son las personas que ya están retiradas. Entonces, ¿dónde entonces entra la crisis, por ejemplo, del retiro? Que las personas que se supone que contribuyen al retiro trabajando para que esta gente se retire, no están aquí en Puerto Rico trabajando para contribuir, ¿entiendes? Están en Estados Unidos. So que entonces, estas personas que están aquí en Puerto Rico tienen que entonces, y lo hemos visto, y casualmente muchos fast food, a gente de avanzada edad trabajando. Sí, porque poder pagar el seguro social, su propio retiro. Exacto, es su propio retiro. Y muy posible que en el futuro nuestra generación no tenga esa facilidad de retiro. Claro. Entonces, llegamos a la actualidad, donde después del huracán María, pues entonces todo esto se intensifica, donde aproximadamente 200,000 personas se van de Puerto Rico, 250,000 se va de Puerto Rico, claro, teniendo en cuenta la variable sobre el flujo, ¿verdad? Que es lo que dice que los mismos que se van pueden también volver, y han vuelto, como hemos visto muchas personas, porque tienen la facilidad de sus familiares allá y pueden irse, como fue en muchos casos, que se fueron a Estados Unidos a esperar que aquí la cosa se solucionara o se trabajara a la medida posible, y cuando todo volviera a la normalidad, pues entonces volvían, y así fue que pasó. Pero eso es lo que nos llevó a estudiar sobre este tema, sobre la emigración. Claramente el problema se sigue agravando, además del retiro. También tenemos salió un artículo en estos días sobre 250 viviendas abandonadas que recaen en los bancos, y los bancos tienen que entonces entrar en cierta... Es un efecto en cadena. Es un efecto en cadena. La población, los estudios demográficos son bien importantes para todo tipo de análisis. Y eso es algo que aquí en Puerto Rico se está olvidando, que debemos incluir cuando analizamos la crisis fiscal que estamos atravesando. Y nos damos cuenta que realmente el Estado no puede... el Estado se está quedando sin los recursos para suplir las necesidades de los puertorriqueños que están actualmente aquí, que son puertorriqueños o muy jóvenes que no están trabajando, o muy viejos que ya dejaron de trabajar. Y eso es algo que, ¿verdad?, que tenemos que seguir analizando, y lo estaremos analizando aquí nosotros específicamente en un portal internacional que se llama Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, que es un portal creado por una amistad mía en Colombia, donde ellos hacen investigaciones y trabajos, ¿verdad?, académicos, y los publican ahí, y nosotros también estaremos trabajando con ellos sobre esta cuestión de la inmigración aquí en Puerto Rico, como un fenómeno bastante interesante, que en algunos momentos el Estado ha querido que nosotros, ¿verdad?, ha incentivado la salida de los puertorriqueños, en otros momentos que ha incentivado el regreso, como ahora. Inclusive un fenómeno que en Estados Unidos los políticos no les gusta mucho, porque inclusive hace poco salió un escándalo, en cierto modo, de unos candidatos al Congreso republicanos en Florida, diciendo de manera cortés que los puertorriqueños deberían volver a su homeland. De manera cortés. Porque ellos no pueden participar en las elecciones porque ellos no son residentes, ¿cómo se dice esto? Residentes... O sea, no son estadounidenses, vamos a hablar. En cierto modo es lo que se quería insinuar, pero tampoco que eran residentes permanentes de los Estados Unidos. Entonces, los puertorriqueños podían influenciar en las elecciones, y por alguna razón a los puertorriqueños se les relaciona con el Partido Demócrata, por el mero hecho de ser latinoamericanos, cuando en Puerto Rico hay una cantidad de personas que apoyan el Partido Republicano en vez del Demócrata, pero... Esos son otros 20 Esas son generalizaciones, esos son otros 20 pesos que tenemos que analizar. También esto abre la cuestionante de qué tiene que ver la inmigración con el estatus, la relación que tiene Estados Unidos con Puerto Rico. Porque si se dan cuenta, los puertorriqueños que se van para allá son puertorriqueños que consiguen todos los derechos que aquí en Puerto Rico no tienen, como por ejemplo, como le estaba mencionando, el derecho a votar en las próximas elecciones de midterm, donde se rumora que los demócratas pueden volver a ganar el Congreso. Entonces,
Eso es pasar al próximo tema que vamos a estar analizando sobre el estatus de verdad y la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, para ver, ¿verdad?, más allá estos asuntos. Yo pienso, para ir cerrando ya la discusión, yo pienso que el gobierno tiene que buscar maneras precisamente de incentivar a que los profesionales se queden aquí en el país, por lo que ya hemos mencionado. No solo es la cuestión de que mueven la economía por ser ellos productivos, sino es que también este es dinero adicional que recibe el gobierno en contribución. ¿Por qué tú crees que en Alemania la universidad se hizo gratis? Para la universidad pública se hizo gratis para los inmigrantes, para eso mismo, porque la población alemana se estaba envejeciendo, claro, estaba retirando, y los alemanes no están teniendo personas que produzcan en su país. Eso tienen que promover que vengan gente de todas partes del mundo, porque esto tampoco la inmigración no es algo de raza ni de etnia, obviamente, pero o sea, el problema es el siguiente: ¿qué trabajo van a tener esas personas una vez se gradúen y no encuentran aquí en donde ellos pueden trabajar? O sea, la cuestión no es tanto en atraer personas para que se gradúen de aquí y seguir creando profesionales, es atraer ya profesionales de afuera, y que los profesionales que se están graduando de nuestras universidades se nos queden aquí. Esos ingenieros de Mayagüez, los médicos que se están graduando. Pero hablemos entonces del desarrollo económico local. Que la gente empieza, que aquí se empieza a hacer una cultura de personas que estén abiertas a tomar el riesgo de desarrollarse económicamente, personalmente, en términos de que crea su propia compañía, su propia, un ingeniero puede crear su propia fábrica aquí en Puerto Rico, y puertorriqueño mismo. ¿Por qué no? Porque por años se ha visto ese elemento que tú traes, de que hay que tener a gente preparada y hay gente que nos dé el trabajo, que nos cree el ingeniero para que esa persona trabaje aquí. Pero ¿por qué no tampoco cambiamos el compuesto, la fórmula, exacto? ¿No? ¿Por qué no cambiamos la fórmula y entonces empezamos a hablar de que puertorriqueños creen su propia economía? Eso yo pienso que un desarrollo económico sostenible y balanceado es un desarrollo económico donde hay una gran presencia del desarrollo local y también internacional, porque no somos ajenos al mundo. Eso es un tema que podemos desarrollar eventualmente, pero pues un poco para dejarlo ahí no abundar tanto. O sea, cómo el gobierno precisamente va a incentivar a que las personas se motiven a llevar a cabo empresas, porque hemos visto precisamente personas, y hay reportajes bien interesantes de CNN y de otras cadenas de allá afuera, de personas que tienen que cerrar sus negocios, que tuvieron que abrir, o sea, ser ellos emprendedores, porque aquí no la tienen fácil. ¿Me entiendes? Pero eso es otro tema que yo pienso que podemos entrar luego. Ese tema es la clave para que los puertorriqueños vuelvan a Puerto Rico. Pero y entonces, ¿cómo el gobierno va a buscar que esas personas, que haya más personas emprendedoras? ¿Me entiendes? Para que esas personas que están emprendiendo no tengan que cerrar sus negocios e irse para otro lado, que es lo que actualmente está ocurriendo. Porque no se le puede decir, mira, queremos que haya más personas abriendo negocios, pero si no hay las condiciones, se van a seguir. O sea, hay que crear condiciones para que se queden a trabajar. Y para que vengan. Y para que regresen. Bueno, ese es el tema de hoy. Esa fue la que hay. Y se abre, ¿verdad? Siempre se abre a muchas cuestiones ante lo que hemos hablado aquí. Les exhortamos nuevamente, como siempre, a que comenten y, ¿verdad?, y den su opinión respecto a lo que hemos hablado hoy. Y esa es la que hay. Esa es la que hay. Hasta la próxima. Sí, ya.